En este caso, nosotros hemos visto cómo calcular el volumen de un sólido de revolución cuando el giro se hace en el eje de las X. Vale, pero para esa misma función, yo podría decidir que el giro para esa misma función lo hago con respecto al eje de las Y, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues lo puedes hacer con respecto a un eje o el otro. El concepto de sólido de revolución, incluso podría coger otra recta cualquiera y hacer girar la sección respecto a esa recta. Nosotros, como digo, nos vamos a centrar solo en estas dos, el X y la Y, en el eje de las X y de la Y. Vale, ¿qué pasaría si en este caso tuviera que hacer tuviera que calcular el volumen de revolución con respecto al eje de las Y's? Pues tendría que definir en este caso dos valores, vamos a llamarle C y D, y en ese caso la sección que se generaría sería esta, ¿sí o no? Vale, y hacerlo girar sobre esa sección, lo que se va a generar ahora sería algo parecido a esto, ¿no? Que aquí pues estoy haciendo el dibujo regular, pero bueno, para entendernos sería algo parecido a esto, ¿no? Vale, entonces lo que tendría que calcular sería ese volumen que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Vale, ¿cuál es la única diferencia entre este volumen que hemos calculado antes y este? Pues la única diferencia es que hemos hecho girar con respecto al eje de las Y's. Vale, entonces respecto al eje de las Y's, ahora esta función con respecto al eje de las Y's, ¿cuál es? Pues justamente es la función inversa. Si yo miro esta función con respecto a este eje, es la inversa. Luego lo único que tendré que hacer, si quiero calcular el volumen respecto al eje de las Y's, vamos a poner aquí volumen respecto al giro respecto al eje de las X para diferenciarlo, y volumen respecto al eje de las Y's. Pues será lo mismo, en este caso C y D, de pi por, y en vez de calcular la función f de x, lo que voy a tener que hacer es la función inversa, porque en este caso respecto a este eje, como digo, esta sería la función inversa. Y nos quedaría que el volumen, en este caso, si el giro es respecto a el eje de las Y's, sería lo mismo, solo que en vez de con respecto a esta función, que sería f de x, a la inversa, que es con respecto al eje que lo estoy mirando. ¿Se entiende o no? Y nada más. La única dificultad es que si me dieran f de x, ahora tendría que calcular su inversa. En el ejercicio anterior, por ejemplo, en el del logaritmo neperiano de x, pues la inversa sería e elevado a x, y tendríamos que hacer la integral de e elevado a x, que sería bastante más sencilla que el ejercicio que hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Es decir, que el único problema que podría tener es el cálculo de la inversa. Si esta es f de x, en este caso, si me pidieran calcular el mismo ejercicio de antes, pero ahora entre 0, por ejemplo, 0 y 2, imaginaros que fuera 0 y 2, el mismo ejercicio de antes, para esta función que fuera, esta no sería el logaritmo neperiano, vamos a hacerla bien. En el ejercicio anterior hemos hecho el logaritmo neperiano entre esto, y el giro era este. Suponeros que ahora nos hicieran calcular el giro aquí, en este eje. Bueno, pues la gráfica en este caso, por lo que estamos hablando, generará este volumen de este sólido de revolución y tendría que calcular ese volumen, ¿sí o no? Por aquí igual tendría que ser este giro, así, ¿de acuerdo? No sé si está viendo muy bien o no. Tendría que calcular ese volumen de revolución, y sería más fácil incluso la integral. Sería el volumen respecto al eje de las Y, sería la integral entre 0, y en este caso vamos a poner 2, hemos dicho, de pi por la inversa. Si esta es la función logaritmo neperiano, la inversa es e elevado a x, que tendríamos que saber calcularla. Si la función es y, logaritmo neperiano de x, ¿qué habría que hacer para calcular la inversa? Cambiar las x por las y, ya sabíamos, o se supone que sabemos el motivo por el que se hace esto, y despejábamos de aquí la y. Para despejar de aquí la y, lo único que tengo que hacer es aplicar la definición del logaritmo. E elevado a x tiene que dar y, e elevado a x tiene que dar y. Luego, efectivamente, y, que en este caso es e elevado a x, es la inversa del logaritmo neperiano de x. Por lo tanto, en este caso me quedaría que tengo que hacer la integral de 0, entre 0 y 2, de e elevado a x, todo ello al cuadrado, diferencial de x. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Bueno, lo dicho, ya no lo vamos a hacer porque el cálculo ya de las integrales no me interesa, sino un poco entender el proceso del cálculo de los volúmenes de los sólidos de